Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Máxima Luz, este espacio que está dedicado a tu desarrollo, crecimiento, toma de conciencia y formación profesional, donde analizaremos los mejores contenidos en videos, artículos de desarrollo personal, libros, inteligencia emocional y otros. Todos sabemos que la vida es un ensayo y error, son experiencias de las más variadas, es en general un constante aprendizaje y sabemos que cuando tú te transformas, también transformas a los que están a tu alrededor. Y voy a acompañarte en este camino, a fortalecer tu carácter, elevar tu conciencia y hacer una mejor versión de ti mismo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos enfrentado situaciones difíciles. Una enfermedad, una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, quizás la muerte de un ser querido. Sufriste por un aborto o quizás por no quedar embarazada. Fuiste víctima de un acto de mucha violencia. Quizás perdiste tu casa o fuiste humillado en público. Estuviste estresado porque hiciste un préstamo y no pudiste saldarlo. Quizás estuviste muy deprimido hasta el borde del suicidio o quizás la de un amigo cercano. Tantas cosas que nos ocurren en esta vida. Yo les cuento una historia personal. Quizás con esto me comprometa a poderlo ver de una manera más amplia. Hace aproximadamente 3 años perdí una casa, allá en Mendoza, la Argentina. Estaba a punto de conseguirla, hubieron problemas internos en la cooperativa y teníamos fecha inclusive de recibirla. Pero la situación nos marcó en contra. Pero no solamente eso. Yo tenía un taller donde hacía carteras. Y un día una empresa grande, una mega empresa de artículos y accesorios, de carteras, bolsos, mochilas, se instaló en el pueblo y en el lugar donde yo vivía. Y me hizo perder muchísimos clientes. Y eso me ocasionó la crisis de mi negocio. Alejó a mis clientes totalmente y estuve al borde de la quiebra. Pero para completar esta seguidilla de desgracias, mi madre, que estaba muy mayor y ella vivía en Lima, imagínate, yo estaba en Mendoza, Argentina, y mamá en Lima, Perú, me habló un día y me dijo que le habían detectado un cáncer. Y me llamaba en medio de sus quimioterapias. La sensación interna de angustia que tenía era muy intensa. Me dio la sensación de que era la única persona que le pasaba todo en negativo. Esto me ocurría a mí y nada más que a mí. Me deprimí muchísimo. La depresión, sabes que es más intensa y más fuerte que la tristeza. Siente que las 4 paredes se te cierran. Y no le encontraba salida. Traté de ponerme fuerte, pero el mejor aliado en ese momento fue el tiempo. Con el tiempo comprendí que esto en algún momento de la vida nos pasa a todos, con diversos matices, circunstancias, intensidades, porque me di cuenta que la vida no discrimina. La vida siempre nos va a enviar mensajes, algunas veces muy obvias, otras veces muy sutiles, de que estamos aquí para aprender, para crecer, para adaptarnos, para evolucionar, para cambiar nuestra mirada hacia la otra persona y sobre todo para aprender a amar. Y seguro que en el momento que nos llegue esa situación tan complicada nos va a angustiar al principio, porque la vida no tiene preferidos, la vida no discrimina. Si estás vivo o viva, vamos a tener que lidiar con las desgracias en cualquier momento. Pero de eso se trata este podcast, para ver una mirada más amplia, para darnos cuenta de que al final siempre hay un mensaje muy profundo. Por eso este podcast lo he llamado Aprende a transformar tus heridas en lecciones de vida. Viktor Frankl nació en Viena en 1905. Fue un neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y análisis existencial. Sobrevivió a 4 campos de concentración nazis.
uno en Auschwitz y el otro en Dachau. En estos perdió gran parte de su familia, entre ellos su primera esposa. Según Frank, la vida por sí misma posee un significado profundo. Las personas tienen la capacidad de descubrir un sentido que resulta único e irrepetible. Independientemente de las circunstancias en que nos encontremos, esta búsqueda de significado constituye la principal motivación vital. Además, siempre tenemos un cierto grado de libertad, puesto que podemos decidir al menos qué actitud adoptamos ante la adversidad. Debido a la situación que ha vivido en campos de concentración, Viktor Frankl escribió el libro En busca de sentido, donde relata la difícil experiencia y cómo lograr descubrir un sentido a la vida, incluso en situaciones como esta. Tal libro ha tenido un gran éxito que ha sido considerado uno de los 10 libros más influyentes en todo Estados Unidos. Esta obra es extraordinaria porque se sumerge al límite del sufrimiento humano y dice: vivir es asumir una respuesta correcta a los problemas de la existencia, plantea. Tiene un enunciado esencial y poderoso, la última de las libertades humanas y la más esencial, aquella que nadie nos puede arrebatar, es la de elegir nuestra actitud, sea cual sea las circunstancias que nos rodean, difíciles, dolorosas o complejas que sean, no importa. Observó en los campos de concentración que habían personas consolando a otros presos y darles un poco de pan que les quedaban. Quizás sea poco en números, pero sabemos que el sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, así como no podemos evitar la muerte. La respuesta que aporta Viktor Frankl es contundente en esencia. Dice que la salvación del ser humano está en el amor. Y dice: comprendí que el ser humano desposeído de todo en este mundo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente, si contempla al ser amado. Uno de los casos importantes de resiliencia es también la de Nelson Mandela, un líder sudafricano activista contra el apartheid. Fue una figura reconocida por su carisma y liderazgo y por su capacidad para afrontar grandes adversidades a lo largo de su vida. Pasó 27 años en prisión por razones políticas, 17 de ellos en Rhode Island y los 10 restantes en diferentes prisiones. A pesar de estar recluido en condiciones precarias, en las ocasiones en que se les permitía salir de su celda, él agradecía a sus celedones e inclusive los bendecía. Todo esto le ocurrió por su rebelión contra el apartheid, ese sistema tan riguroso y opresivo que todos conocemos. Pero esto no fue la única adversidad que la afrontó. También la muerte de sus hijos, uno de ellos por causas relacionadas con el SIDA, y la de una de sus nietas en la víspera de celebrarse los Juegos Olímpicos en Sudáfrica. Pero lejos de sufrir alguna depresión, asume la presidencia de Sudáfrica. Gobierna sin odio y sin resentimiento, sin corrupción, persecución o exclusión, lo cual lo lleva a ser condecorado con el Premio Nobel de la Paz. Otra de las figuras importantes de la resiliencia es la famosa joven Malala. Es una joven pakistaní que desafió el sistema opresivo de los talibanes. Es un grupo terrorista militar que lleva décadas librando una guerra contra la Democrática República Islámica del Afganistán. Desde muy niña fue defensora de la libre educación en Afganistán, que estaba limitada por sus dogmas religiosos que impedían que la educación sea orientada por ideas occidentales, que según ellos perturbaban sus creencias. Malala, que era la difusora de estas ideas en pro de la educación, el día que fue en autobús escolar para ir a la escuela, subieron unos terroristas talibanes, le dispararon y después tuvo que ella que ser sometida a varias cirugías reconstructivas. Meses después de su intento de asesinato, no hizo que Malala se detuviera, al contrario, continuó formándose y luchando por los derechos de las mujeres en la educación. En el año de 2013 fue nombrada al Premio Nobel de la Paz, siendo la mujer más joven de la historia que ya para entonces
Solo tenía 16 años. Me estaba recordando una hermosa película. Esta se desarrolló alrededor de 1946. Es en blanco y negro. El actor principal es James Stewart. Y más o menos la película va orientada a un matrimonio, una pareja feliz, que había vivido su adolescencia, su juventud, en un romance permanente. Se casan y van de luna de miel. Y el actor principal le dice a la chica que querían pasearse por lugares hermosos y le dice que había ahorrado alrededor de $2,000. Ella se alegra, está feliz y parecía que estaban en el paraíso. Pero a él se le ocurre pasar por la sucursal porque era el dueño de una sucursal financiera, un banco chiquito para esa época, en un condado de Estados Unidos. Y se da cuenta que estaba lleno de gente. Lo que pasa es que habían cerrado su banco y él se acerca y dice qué es lo que ha ocurrido. Él, como tenía la llave de su propio banco, abre y ve a su asistente que lo había cerrado porque se habían quedado sin liquidez, sin dinero, y por lo tanto no podían realizar el retiro de las personas que se estaban quejando. Estaban enardecidas, furiosas, porque no podían retirar sus acciones ni sus ahorros. Y él los hace entrar a todos porque era una multitud. Era un pueblo chico, pero se habían reunido mucha gente. Y él comienza a conversarles y les dice que no se preocupen, que él tiene la solución para ellos, pero que por el momento deben tenerle paciencia. Pero ellos, enardecidos, gritan más fuerte y dicen que necesitan ese dinero. Pero él empieza a responderle y saca la historia de cada una de las personas que estaban ahí en ese recinto y le dice: tú, por ejemplo, Pedro, hiciste tu empresa en base a los ahorros y a las acciones que te dimos. Tú, María, levantaste tu casa por todo lo que nosotros pudimos hacer por tu familia. Tú, Juan, pudiste curar a tus hijos de una enfermedad gracias a que nosotros te prestamos dinero. Y así continuó narrando la historia de cada una de las personas. Y ellos se conmovieron y comenzaron a decir que realmente ella le había hecho mucho por esas personas. Entonces ellos dijeron: hemos reunido $2,000, pero por favor tengan prudencia a la hora de retirar. Entonces una persona tomó la iniciativa y le dijo: bueno, yo retiro solamente $4 porque solo necesito para mi pasaje. Otro dijo: yo retiro solamente $17, que es para la comida de la semana. Y así todos se solidarizaron y comenzaron a darle la tranquilidad de que ese banco no se iba a desfalcar en ese día, por lo menos si le iba a dar la oportunidad de él poder en cualquier momento reunir ese dinero. Terminó el día y cerró el banco, y él se abrazó con su asistente y su esposa. Comenzaron a bailar, a danzar, y vieron que en caja solamente le quedaban $2. Y él dijo: estos son el papá y la mamá y se reproducirán porque haremos muchísimo dinero. Destaparon una botella de champán y comenzaron a bailar. Este es un hermoso ejemplo de resiliencia que nos narra que ante situaciones adversas o difíciles nosotros podemos tener una actitud diferente ante cualquier circunstancia. Esto nos recuerda que cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío más grande, que es cambiarnos a nosotros mismos, como decía Víctor Frank. Una de las estrategias importantes es cuando lo que hago me ayuda o me daña. Tenemos que hacernos esa pregunta. Repito, ¿lo que hago me ayuda o me daña? Por ejemplo, hay personas con las que nos relacionamos de manera continua y seguida. Por ahí siempre sentimos que nos hacen daño, pero siempre seguimos manteniendo un vínculo con esa persona. Pregúntate si me ayuda o me daña esta relación. También otra puede ser cuando empezamos a ver fotos viejas y realmente nos sentimos con una nostalgia que nos hace bajar nuestra energía. Quizás nos causa algún tipo de depresión. Entonces pregúntate, ¿me ayuda o me daña? Entonces debemos que comprender que ante toda experiencia, circunstancia, situación difícil o problemática que se nos presente, nos enfrentamos ante decisiones. Estas pueden ser por cobardía o rendición, retirarse o lamentarse, o puedes contraatacar, pararte con valentía, con una parada de guerrero, ponerle fuego a lo que estás haciendo y decirte: me comprometo. Hay gente que siente que tiene el control
que tiene un desafío y que escribe su historia y su destino en cada situación que se le presenta. Entonces, tus decisiones pueden ser tomadas con sabiduría. Entonces, así como decía Mujica, el expresidente de Uruguay, el éxito no está en alcanzar una meta, sino en saber levantarse en los momentos difíciles.